Mi padre escondió $2 millones. Y mi esposa intentó robarlos mientras él agonizaba. Esto es lo que descubrí cuando abrí su caja de herramientas roja. La gerente del banco no levantó la voz. Tampoco se apresuró. Esa fue la parte que me asustó. Cerró la carpeta, cruzó las manos sobre ella y me miró de la forma en que lo hacen los doctores justo antes de decir algo que te cambia la vida. Señor, dijo en voz baja, echando una mirada a la libreta bancaria sobre la mesa. Necesita sentarse. Ya estaba sentado, pero de todas formas mis piernas se sintieron huecas, como si el piso hubiera caído unos centímetros sin aviso. A nuestro alrededor, el banco seguía funcionando con normalidad. Impresoras zumbando, un bolígrafo cayendo sobre el mostrador, alguien riéndose suavemente cerca de la estación de café del vestíbulo. Sin alarmas. Sin gritos. Solo esa frase flotando entre nosotros, pesada y definitiva. Todo esto por la vieja libreta bancaria de mi padre. Pero me estoy adelantando. Déjame empezar desde el principio. Mi nombre es Ethan Arlo. Tengo 46 años. Y hasta la semana en que murió mi padre, lo más estresante en mi vida era un intercambiador de calor agrietado para el cual no podía conseguir repuesto. Trabajo en mantenimiento de sistemas de climatización, principalmente residencial, algo comercial. Es trabajo honesto, trabajo ruidoso. El tipo de empleo donde tus rodillas duelen por la noche y tus manos huelen a metal y polvo sin importar cuán fuerte las refriegues. Vivo en las afueras de Cleveland, Ohio, en una modesta casa de 2 habitaciones con revestimiento que ha visto mejores décadas. Mi camioneta está apagada, pero traquetea cuando me detengo en los semáforos. No soy pobre, pero tampoco estoy cómodo. Arreglo cosas para otras personas para ganarme la vida. Y de alguna forma he aprendido a vivir con algunas cosas permanentemente rotas en mi propia vida. Mi padre, Frank Arlo, era lo opuesto. Él no podía dejar nada roto. Frank tenía 74 años cuando falleció. Un hombre tranquilo, sólido. Había pasado la mayor parte de su vida como contador de planta y más tarde supervisor de turno en una fábrica que ya no existe. Cuando la compañía cerró, no se quejó. Simplemente se ajustó el cinturón y siguió adelante. Papá vivía con sencillez. El mismo abrigo cada invierno, el mismo café negro cada mañana. Tenía un dicho que repetía cada vez que yo apresuraba un trabajo o intentaba medir a ojo. Mide 2 veces, decía, golpeando el costado de la cinta métrica con el nudillo. Corta una sola vez. No me di cuenta hasta mucho después de que no solo hablaba de madera. El funeral fue un jueves. Cielo gris, viento frío que cortaba a través de tu chaqueta sin importar qué tan gruesa fuera. Mi esposa Nicole organizó la mayor parte. Ella es buena en eso, listas, cronogramas, asegurándose de que todo funcione eficientemente. Ella cree que las emociones son algo que manejas, no algo que te permite sentir. El servicio fue corto, educado. Todos dijeron las cosas correctas. Yo me quedé de pie al frente junto a Nicole, asintiendo cuando se suponía que debía asentir, estrechando manos cuando me las extendían. Recuerdo haber pensado qué extraño era que mi padre, quien había construido tantas cosas con sus manos, hubiera sido reducido a unas pocas frases leídas de una tarjeta. Después, volvimos a la casa. La casa de papá, la casa donde crecí. Nicole recorrió las habitaciones con ojo crítico, ya hablando sobre que debería donarse, que podría valer la pena vender. Mi cuñado Derek, su hermano mayor, llegó tarde y se quedó el tiempo suficiente para mencionar logística del patrimonio y timín del mercado antes de desaparecer de nuevo. Derek siempre hablaba como si la vida fuera una presentación de inversión interminable. Me alejé de ellos y terminé en el garaje. Ahí era donde papá realmente vivía. Paneles perforados cubiertos de herramientas más viejas que yo. Latas de café llenas de tornillos ordenados por tamaño. Una caja de herramientas metálica roja descansaba bajo el banco de trabajo, abollada en una esquina. Recordé algo que papá me había dicho unos meses antes, cuando pasé a arreglar su calentador de agua. Si algo me llega a pasar, había dicho, sin levantar la vista de la llave inglesa en su mano, revisa la caja roja.
En ese momento pensé que se refería a documentos, escrituras, seguros, ese tipo de cosas. La abrí. Adentro estaban las herramientas usuales, llaves, dados, una cinta métrica desgastada. Pero escondida debajo de un trapo doblado había algo que no pertenecía allí, una pequeña libreta bancaria con cubierta de cuero, bordes agrietados por la edad. El tipo que ya no se ve. La llevé adentro, más curioso que otra cosa. Ni siquiera había procesado completamente qué era cuando Nicole la vio. Echó un vistazo a la cubierta, apenas un segundo, y se rió. No divertida. Desdeñosa. Eso no sirve, dijo. Esas cuentas viejas ni siquiera existen ya. Solo tírala. La tomó de mi mano y la arrojó a la basura de la cocina, justo encima de un plato de papel y algunas servilletas del servicio del funeral. Algo en la forma en que lo hizo, rápido, definitivo, se quedó conmigo. Si no significaba nada, ¿por qué apresurarse? Esa noche no pude dormir. La casa se sentía demasiado silenciosa. Seguía escuchando la voz de papá en mi cabeza. Mide 2 veces, corta una sola vez. A las 5 de la mañana me levanté de la cama, caminé a la cocina y saqué la libreta de la basura. Metida en la cubierta trasera había un trozo de papel doblado, un número de 46 palabras escritas con la cuidadosa letra de bloque de mi padre. No le preguntes a tu esposa. Ve al banco. A las 9 de esa mañana, estaba conduciendo. Pero lo que encontré en ese banco, lo que la gerente me mostró en esa pantalla, no solo cambió mi vida. Destruyó todo lo que creía saber sobre las personas más cercanas a mí. Y lo peor aún no había llegado. El viaje al banco tomó poco menos de 2 horas, pero se sintió más largo porque seguía reproduciendo esa mañana en mi cabeza. Nicole no había notado que la libreta había desaparecido. O si lo había notado, no había dicho nada todavía. La casa había estado en silencio cuando salí. El tipo de silencio que te hace sentir como si estuvieras escapándote, incluso cuando no estás haciendo nada malo. Apagué la radio después de 10 minutos. Necesitaba pensar. Mi padre no era un hombre dramático. No dejaba acertijos. No hablaba en medias verdades o bromas que significaban algo más después. Si escribió "no le preguntes a tu esposa", no era paranoia. Era instrucción. Y si me dijo que fuera al banco, significaba que había algo allí que valía la pena ver con mis propios ojos. A mitad del camino, mi teléfono sonó. Nicole. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Dónde estás?, preguntó. No acusatorio. Curiosa. Demasiado calmada. Haciendo una diligencia, dije. Me tomé la mañana libre. Una pausa. Podía escucharla pensando. No sacaste nada más de la casa, ¿verdad? De tu papá, quiero decir. Solo unos manuales viejos, dije. Cosas del garaje. Otra pausa. Más corta esta vez. Está bien, dijo. Solo preguntaba. Derek mencionó que deberíamos mantener todo junto hasta que resolvamos lo del patrimonio. Eso significa que no puede confrontar a nadie. Ni a su esposa, ni a su hermano. Si saben lo que estamos investigando, destruirán evidencia. Mi garganta se sintió seca. Me está pidiendo que pretenda que todo es normal. Sí, dijo. Por ahora. Cuando salí del banco, el mundo se sentía mal. Más brillante, más ruidoso, como si alguien hubiera subido el contraste demasiado alto. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos antes de girar la llave. Pero lo que no sabía era que Nicole y Derek ya sabían que algo andaba mal. Y lo que hicieron a continuación casi destruye toda la evidencia que mi padre había pasado años construyendo. Esa tarde, Nicole actuó como si nada hubiera pasado. Preguntó qué quería para cenar, se quejó del tráfico, mencionó que Derek tenía una gran idea sobre vender algunos de los equipos viejos de papá. Observé sus manos mientras hablaba. Firmes, seguras. Las manos de alguien que creía la historia que estaba contando. Durante los siguientes días,
Las llamadas continuaron. Derek verificando. Nicole haciendo preguntas pequeñas y puntiagudas. ¿A dónde había ido? ¿Por qué llegué tarde? ¿El banco había estado ocupado? Respondí cuidadosamente. Oraciones cortas, sin detalles. Por la noche, comencé a escribir cosas. Fechas, horarios, palabras exactas. No me dije por qué. Solo lo hice. Tal vez porque mi padre habría medido 2 veces. Una semana después, la detective Benton llamó. Rastreamos algunas transferencias, dijo. No vienen directamente de las cuentas de su padre. Se mueven primero a través de una empresa fantasma. Mi estómago se apretó. ¿De quién es la empresa fantasma? De su cuñado, dijo. Derek Vaughan. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared. Hay más, agregó Benton. Vamos a necesitar que se reúna con un abogado en quien su padre confiaba. Su nombre es Harold Klein. Ha estado guardando algo para usted. ¿Qué tipo de algo? Pregunté. Benton hizo una pausa. Del tipo que explica por qué su padre esperó tanto tiempo. Cuando colgué, Nicole entró a la habitación. ¿Estás bien? Preguntó, estudiando mi rostro. Has estado callado últimamente. Forcé una sonrisa. Solo cansado. Asintió, pero sus ojos se demoraron en mí un segundo de más. Esa noche, acostado en la cama junto a ella, me di cuenta de algo que me asustó más que el dinero, más que la investigación. Mi padre no solo había escondido una cuenta. Se había estado preparando para esto. La oficina de Harold Klein era exactamente lo que esperaba que fuera la oficina de un abogado de 76 años. Estantes de madera oscura arqueados bajo el peso de gruesos archivadores. Diplomas enmarcados amarillentos por la edad colgaban ligeramente torcidos en la pared. El aire olía débilmente a papel, cuero y café viejo que había sido recalentado demasiadas veces. Harold mismo se levantó lentamente cuando entré. Alto pero encorvado, sus movimientos cuidadosos de la manera de alguien que había aprendido la paciencia por las malas. Y cenarlo, dijo, extendiendo su mano. Lamento lo de su padre. Gracias, respondí. Su apretón fue firme. Aterrizado. Nos sentamos uno frente al otro en un escritorio pesado que probablemente había sobrevivido a más de un matrimonio y carrera. Por un momento, solo me miró, como midiendo algo invisible. Frank me dijo que este día podría llegar, dijo Harold finalmente. Simplemente no sabía cuándo. Alcanzó un cajón y sacó una carpeta manila gruesa. Aterrizó sobre el escritorio con un peso suave pero innegable. Su padre me pidió que le diera esto solo después de que trajera la libreta al banco, dijo. No antes. No si la encontraba y decidía dejarla ir. Solo si seguía adelante. Abrí la carpeta lentamente. Adentro había copias de documentos, estados de cuenta bancarios, notas escritas a mano y comparaciones lado a lado de firmas. A la izquierda, la firma real de mi padre. Presión desigual, ligero temblor. A la derecha, la versión falsificada. Demasiado limpia, demasiado consistente. Él lo notó, dijo Harold en voz baja. De inmediato. Las notas eran meticulosas. Fechas, montos, números de cuenta. Cada transacción cuestionable estaba marcada con tinta roja, seguida de una breve observación escrita con las precisas letras de bloque de mi padre. Transferencia no autorizada. Firma no coincide. Confrontado. Negado. Vino a mí en 2017, continuó Harold. Me dijo que creía que su nuera estaba desviando dinero. Tenía pruebas, pero ninguna autoridad. Para entonces, ella ya tenía poder notarial. Sentí un nudo apretarse en mi pecho. ¿Por qué no fue a la policía? Harold suspiró. Lo intentó. Informalmente. Pero ya había sido etiquetado como confundido. Una vez que esa narrativa se pega, es difícil de sacudir. Especialmente cuando la persona que controla tu cuidado es la que cuenta la historia.
En la parte inferior de la carpeta había una declaración jurada notariada con fecha de 2 años antes. Reconocí la letra de mi padre de inmediato. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy siendo explotado financieramente por un miembro de la familia. Estoy documentando esto para que la verdad sobreviva a las mentiras. Mi visión se nubló por un momento. Sabía que no podía ganar mientras estuviera vivo, dijo Harold. Así que se preparó para después. Pasé a la última sección de la carpeta, una sola página separada del resto. Frank la llamó su seguro, explicó Harold. La cuenta que encontró. Movió lo que pudo antes de que la presión se volviera insoportable. La escondió detrás de algo viejo y poco notable. Y confió en que tú terminarías el trabajo. ¿Por qué yo?, pregunté. Harold sonrió con tristeza. Porque haces preguntas. Porque arreglas cosas en lugar de ignorarlas. Porque no te apresuras. Mide 2 veces, corta una sola vez. Cuando salí de la oficina de Harold, mi teléfono vibró casi de inmediato. Detective Benton. Estamos cerca, dijo. Solicitamos órdenes. Registros financieros, dispositivos electrónicos, espacio de oficina vinculado a la empresa de Derek. Mi corazón latió con fuerza. ¿Cuándo? Pronto, dijo. Pero necesito que sigas haciendo lo que has estado haciendo. Normal. Silencioso. Esa noche, Nicole me observó más de cerca de lo habitual. Preguntó si me sentía bien, si el trabajo era estresante, si quería hablar. Estoy bien, dije. Solo cansado. Más tarde, mientras lavaba los platos, miró sobre su hombro. No volviste al banco, ¿verdad? No, respondí, encontrando sus ojos. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Simplemente parece el tipo de cosa que la gente hace cuando está preocupada. Sonreí. Lento y cuidadoso. No estoy preocupado. Pero ella no devolvió la sonrisa. 2 días después, la detective Benton llamó de nuevo. Nos movemos mañana, dijo. Órdenes simultáneas. Sin aviso. Pensé que querrías saberlo. Colgué y me senté solo en mi camioneta durante mucho tiempo, las manos descansando sobre el volante, escuchando el motor hacer tic mientras se enfriaba. Mi padre había medido cada paso, documentado cada corte. No había sido débil ni confundido. Había sido paciente. Y mañana, su paciencia estaba a punto de dar frutos, pero lo que sucedió esa mañana cuando la policía tocó nuestra puerta, la expresión en el rostro de Nicole cuando leyeron los cargos. Eso es algo que nunca podré olvidar. Y todavía faltaba la parte más devastadora. La llamada llegó a las 6:12 de la mañana. La detective Benton no perdió palabras. Está sucediendo hoy, dijo. 7 de la mañana en punto. Órdenes simultáneas. Ya estaba despierto. Había estado acostado allí mirando el techo, escuchando la respiración de Nicole a mi lado, contándola de la forma en que solía contar los pasos de mi padre en el garaje cuando era niño. Lenta, pareja, controlada. Me pregunté si ella percibía algo. Si algún instinto le susurraba que el suelo bajo ella estaba a punto de ceder. Gracias por avisarme, dije. No te pediré que estés allí, respondió Benton. De hecho, es mejor si no lo estás. Solo mantente disponible. Después de colgar, salí de la cama y me vestí en silencio. La casa estaba tenue, luz azul de la madrugada filtrándose a través de las persianas. Hice café que no bebí y me senté en la mesa de la cocina con mis manos envueltas alrededor de la taza, sintiendo su calor sin registrar la comodidad. Exactamente a las 7, mi teléfono vibró de nuevo. Estamos en su residencia, dijo Benton. Espere. Miré fijamente la puerta principal, medio esperando que explotara hacia adentro. En cambio, la casa permaneció quieta. Nicole estaba arriba, probablemente vistiéndose para el trabajo, pensando que era solo otro martes. Me pregunté cómo era ese último momento antes de que llegara la verdad,
cuando todo todavía se sentía normal. No estaba allí cuando tocaron. Benten me lo contó después. 2 oficiales, insignias visibles, voces calmadas, sin gritos. Nicole respondió en su bata, taza de café en mano. Intentó la sonrisa primero. Luego confusión. Luego ofensa. Las capas practicadas de una mujer que había hablado para salirse de las cosas toda su vida. Cuando leyeron la orden, fraude, falsificación, explotación financiera de adultos mayores, la sonrisa se desvaneció. Por solo un segundo, su rostro quedó en blanco. Como una máscara resbalando. Al otro lado de la ciudad, en el mismo momento, oficiales entraron a la oficina de Derek. Estaba en una reunión con 2 clientes, en medio de una frase, la mano levantada para enfatizar un punto sobre crecimiento a largo plazo. La sala se quedó en silencio cuando aparecieron las insignias. Derek intentó reírse, preguntó si había habido algún error, mencionó a su abogado. Los oficiales no estaban interesados. Para las 8:30, ambos estaban bajo custodia. Me enteré sentado en mi camioneta afuera de una ferretería, viendo a un hombre cargar bolsas de mantillo en su cajuela como si fuera cualquier otra mañana en Estados Unidos. No sentí triunfo. No sentí alivio. Me sentí cansado. Esa tarde, el abogado de Nicole llamó. Su voz era suave, practicada. Señor Arlo, mi cliente cree que ha habido un malentendido. Estas situaciones pueden escalar innecesariamente si las emociones se involucran. No dije nada. Ella está preparada para devolver una porción de los fondos, continuó. Podríamos resolver esto tranquilamente, evitar el estrés de una investigación prolongada. Una porción, repetí. Sí, dijo rápidamente. Dadas las circunstancias, la condición de su padre, la naturaleza informal de los arreglos. Mi padre no estaba confundido, dije, y no hubo nada informal sobre firmas falsificadas. Silencio en la línea. El abogado se aclaró la garganta. Debería considerar lo que esto le hará a su familia. Pensé en mi padre sentado solo en su mesa de cocina, documentando robos que nadie creía. Ya lo hice, dije, y colgué. Esa noche volví a la casa de mi padre. El lugar se sentía diferente ahora. Más ligero de alguna manera. Caminé por las habitaciones lentamente, tocando el respaldo de las sillas, el borde del banco de trabajo, la caja de herramientas roja todavía sentada donde siempre había estado. Sobre el banco de trabajo había un bloc de papel amarillo. La letra de mi padre llenaba la página superior. Si estás leyendo esto, las cosas han empezado a moverse. Me senté pesadamente en el taburete. El resto de la página eran instrucciones. No sobre dinero. Sobre paciencia. Sobre dejar que los sistemas funcionen. Sobre no buscar venganza, solo verdad. La justicia no es ruidosa, había escrito. Es exhaustiva. 2 días después, la detective Benten llamó de nuevo. Están hablando, dijo. Por separado. Culpándose mutuamente. Eso usualmente significa que vamos por buen camino. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo, construimos el caso. A medida que la investigación se amplió, surgieron detalles que me revolvieron el estómago. Transferencias enrutadas a través de la empresa fantasma de Derek, disfrazadas como honorarios de consultoría. Correos electrónicos entre él y Nicole discutiendo timín y qué es lo que Frank recuerda. Un patrón que se extendía casi una década. Esto no había sido desesperación. Había sido un plan. Cuando finalmente vi a Nicole de nuevo, fue a través de una partición de vidrio en el centro de detención. Se veía más pequeña. Cansada. Enojada. Tú hiciste esto, dijo firmemente al teléfono. No, respondí. Tú lo hiciste. Me miró como si no reconociera al hombre del otro lado. Tal vez no lo hacía. Tal vez la versión de mí que se quedaba callado y confiaba en ella se había ido. Mientras me iba, me di cuenta de algo más. Esto no era el final. Era solo el momento en que la mentira dejó de correr.
La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. No físicamente. El aire acondicionado zumbaba con indiferencia institucional, pero emocionalmente, todo al respecto se sentía diseñado para drenar el color de las personas. Paredes grises, madera pálida, bancos de respaldo recto que te recordaban que esto no era un lugar para comodidad. Me senté en la segunda fila, manos dobladas, viendo mi vida traducirse en exhibiciones y evidencia. Nicole entró primero, flanqueada por su abogado. Llevaba un blazer azul marino. Reconocí el que guardaba para reuniones donde necesitaba verse razonable, compuesta, agraviada. Cuando me vio, su mandíbula se tensó, pero no apartó la mirada. Derek entró por separado. Sin blazer. Sin confianza. Sus ojos revoloteaban por la sala como si todavía estuviera buscando un ángulo que ya no existía. El fiscal lo expuso metódicamente. Sin dramatismo. Esa fue la parte más inquietante. No hubo voces levantadas, no hubo discursos morales. Solo cronologías, documentos, números. En 2012, Frank Carlo otorgó poder notarial limitado solo para coordinación médica. En 2014, aparecieron documentos adicionales, ampliando el control financiero. En 2016, las firmas falsificadas. De 2017 a 2021, transferencias incrementales enrutadas a través de cuentas fantasma. Cada punto aterrizaba como un golpe medido de martillo. La analista forense del banco testificó después. Explicó cómo funciona la presión de la firma. Cómo la memoria muscular deja rastros que ningún falsificador puede replicar completamente. En la pantalla detrás de ella, apareció la firma real de mi padre junto a la falsa. «¿Ven esta vacilación?», dijo, señalando. «Esto es humano. Esto es edad. Esto es real». Luego hizo un gesto hacia la otra. «Esto es suave, uniforme, practicado». El abogado de Nicole objetó. El juez lo rechazó. La detective Benton testificó después. Calmada, directa. Explicó. La explotación financiera de adultos mayores en lenguaje claro. Cómo los cuidadores aíslan. Cómo reescriben narrativas. Cómo las víctimas comienzan a dudar de sí mismas. Estos casos no comienzan con robo, dijo. Comienzan con control. Cuando surgió la empresa fantasma de Derek, Vaughan Consulting LLC, la sala cambió. Se leyeron correos electrónicos en voz alta. Frases como «muévelo antes de que lo note» y «ya no está rastreando fechas» resonaron contra las paredes. Derek miraba la mesa. Nicole miraba al frente. Luego Harold Klein subió al estrado. Sostuvo la declaración jurada de mi padre como si fuera algo frágil. Frank Carlo estaba en pleno uso de sus facultades mentales, dijo Harold con firmeza. Estaba asustado. Estaba aislado. Pero no estaba confundido. El juez escuchó con atención, tomó notas, hizo preguntas que cortaron el ruido. Cuando terminó, cuando ambas partes descansaron, la sala se sintió hueca. Como si todos ya hubieran llegado a la misma conclusión y solo estuvieran esperando que se dijera en voz alta. La sentencia llegó 3 semanas después. Nicole se puso de pie cuando llamaron su nombre. Su abogado argumentó clemencia. Estrés, falta de comunicación, buenas intenciones que salieron mal. La respuesta del juez fue tranquila y devastadora. Esto no fue un accidente, dijo. Esto fue engaño sostenido. 7 años en prisión federal. Restitución ordenada. Activos embargados. La sentencia de Derek siguió. 3 años. Sin trato. Sin reducción. La empresa fantasma hizo eso imposible. Cuando cayó el mazo, no sentí nada. Ninguna oleada de victoria, ningún alivio. Solo una extraña sensación de finalidad, como una puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Afuera del tribunal, la detective Benton me encontró cerca de las escaleras. Su padre estaría orgulloso, dijo. Desearía que no tuviera que estarlo, respondí. Una semana después, Harold llamó. Hay una cosa más,
dijo. Frank me pidió que te la diera después de que todo se resolviera. Lo encontré en su oficina de nuevo. Mismo escritorio, mismo olor a papel viejo. Deslizó un sobresellado hacia mí. Mi nombre estaba escrito en él con la cuidadosa letra de mi padre. No lo abrí de inmediato. Harold esperó, respetuoso, silencioso. Cuando finalmente lo hice, el papel dentro era delgado, doblado una vez. Ethan. Si estás leyendo esto, entonces la verdad hizo lo que siempre hace. Esperó. Lamento no haber podido detener esto mientras estaba vivo, pero sabía que tú lo terminarías. No dejes que esto te endurezca. Usa lo que queda para construir algo honesto. Mide 2 veces, corta una sola vez. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho más tiempo del que pretendía. Esa noche me senté solo en mi camioneta, estacionado afuera de mi casa, y me di cuenta de algo importante. La justicia había sido servida. Pero la sanación todavía era mi responsabilidad. 6 meses después de la sentencia, mi vida se veía tranquila desde afuera. Sin fechas de corte. Sin llamadas de detectives. Sin voces de abogados dejando mensajes cuidadosos en mi buzón de voz. El tipo de silencio que la gente suele anhelar. Pero el silencio no está vacío cuando lo has ganado por las malas. El dinero tomó tiempo en resolverse. Las cuentas tuvieron que ser desenredadas, los activos liquidados, la restitución calculada y transferida. Dejé que Harold Klein manejara la mayor parte. Confiaba en él. Mi padre había confiado en él. Eso era suficiente. Cuando llegaron las cifras finales, no me sentí rico. Me sentí estable. Por primera vez en años, no había peso presionando contra mi pecho cuando abría mi buzón o revisaba mi saldo. Pagué mi camioneta. Liquidé la hipoteca. Aparté lo que necesitaba para vivir sin miedo. Y luego hice algo que mi padre habría entendido. Construí algo útil. Nada llamativo. Nada impresionante para personas como Derek. Solo honesto. Compré una pequeña propiedad en una esquina del centro. Un local estrecho con grandes ventanas y piso de concreto agrietado. Solía ser una imprenta. Ahora es un espacio de reparación. Parte taller, parte aula. Arreglo electrodomésticos que la gente no puede permitirse reemplazar. Enseño mantenimiento básico los fines de semana. Cómo cambiar filtros. Cómo escuchar a una máquina antes de que se rompa. En la pared trasera, sobre el banco de trabajo principal, colgué la cinta métrica de mi padre. La vieja. El borde metálico desgastado suavemente por décadas de uso. Junto a ella, enmarcada simplemente, sus palabras. Mide 2 veces, corta una sola vez. La gente pregunta por ella a veces. Solo les digo que perteneció a alguien que creía en hacer las cosas con cuidado. Nicole escribe cartas desde la prisión. Largas. Páginas llenas de explicaciones, acusaciones, disculpas que dan vueltas de regreso a la culpa. Dice que arruiné todo. Que la traicioné. Que la familia no debería hacerse esto entre sí. No respondo. Algunas puertas, una vez cerradas, no necesitan ser reabiertas para demostrar que están bloqueadas. La esposa de Derek se divorció de él. Su compañía se disolvió. Los clientes desaparecieron tan rápido como alguna vez lo habían elogiado. Cuando alguien construye su vida sobre atajos, resulta que no hay nada debajo cuando los atajos colapsan. Una vez, Harold preguntó si quería visitar a Nicole o Derek. Cierre, lo llamó. Lo pensé por un día. Luego dije, no. El cierre no es algo que otras personas te dan. Es algo que eliges cuando dejas de esperar explicaciones que no te sanarán. A veces, tarde en la tarde, cuando la tienda está tranquila y la luz se inclina justo a través de las ventanas, escucho la voz de mi padre en mi cabeza. No la seria. La más suave. La que usaba cuando estaba enseñando, no corrigiendo. Desearía que estuviera aquí para ver este lugar. Desearía que nunca hubiera necesitado esconder nada. Desearía que le hubieran creído cuando importaba. Pero también sé esto.
No fue derrotado. Fue paciente. Dejó atrás más que dinero. Dejó un registro. Una verdad que sobrevivió a las mentiras. Y confió en que yo la llevaría el resto del camino. Si estás escuchando esto y algo te resulta familiar. Si alguna vez te han dicho que estabas imaginando cosas, que estabas exagerando, que era mejor no hacer preguntas. Espero que escuches esta parte claramente. Presta atención a lo que no tiene sentido. Escribe las cosas. Confía en los patrones, no en las promesas. La verdad no se apresura. Espera. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia. Sé que no fue fácil, pero algunos viajes importan precisamente porque son incómodos. Si quieres compartir tus pensamientos, me encantaría escucharlos. Dime qué te destacó o desde dónde estás escuchando. Tenemos muchas más historias como esta que contar. Historias sobre paciencia, resiliencia y los momentos tranquilos cuando todo finalmente se aclara. Si no quieres perdértelas, por favor considera suscribirte. Sigamos caminando juntos por este camino.